Bienvenida y bienvenido a este video sobre COVID-19. Si conoce los hechos, puede tomar medidas para mantenerse saludable. En diciembre de 2019, la gente en China comenzó a desarrollar una misteriosa enfermedad pulmonar. A medida que los científicos se apresuraban a comprenderla, la enfermedad comenzó a extenderse por todo el mundo. La investigación reveló que la causa era un nuevo coronavirus. Los coronavirus son una gran familia de virus que causan infección en los pulmones. Los coronavirus causan enfermedades de diversa gravedad, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. Se cree que hubo un cambio en un virus transportado por el murciélago herradura chino que permitió que el virus infectara a los humanos. Esta nueva versión humana del virus se denominó SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Entonces, ¿cómo nos daña el coronavirus? Nuestro cuerpo está formado por 30 billones de pequeños bloques de construcción llamados células, que tienen diferentes formas y tamaños. Hay células inmunes que luchan contra las infecciones, células de la piel y células pulmonares, por nombrar algunas. El coronavirus es miles de veces más pequeño que nuestras células. Está formado por una capa protectora. Sabe cómo copiarse a sí mismo y tiene picos que le ayudan a invadir las células del cuerpo. El coronavirus es tan simple que no puede multiplicarse por sí mismo. Necesita ingresar a una célula humana para hacerlo. Las células tienen cerraduras que evitan que los virus entren en ellas. Pero los picos del coronavirus actúan como llaves que les permiten entrar a las células del cuerpo. Una vez dentro de las células, el virus las obliga a seguir sus instrucciones para reproducirse. Después de multiplicarse en los pulmones, la garganta y las fosas nasales, estas partículas de virus se mezclan con el moco y la saliva. Cuando las personas tosen, estornudan, hablan o cantan, pueden reproducir un rocío de diminutas gotitas de saliva. Incluso si la persona no se siente enferma pero tiene el coronavirus, esas gotitas pueden transmitirlo a alguien que esté cerca. Si una persona infectada con coronavirus se toca la cara y luego toca superficies comunes como puertas y mesas, puede dejar el virus ahí y otra persona, al tocar los mismos lugares y tocarse sus ojos, nariz y boca, puede infectarse. A más joven, fuerte y saludable es una persona, más probabilidades tiene de eliminar el virus de su cuerpo. Una de cada 4 personas que tiene coronavirus también sufre de enfermedades crónicas como la presión arterial alta, diabetes, VIH, cáncer o problemas del corazón, pulmones, del hígado o los riñones. Estas personas son más vulnerables y propensas a necesitar de atención médica. El equipo de salud del hospital busca que el corazón, los pulmones y los riñones del paciente con coronavirus tengan buen funcionamiento y no haya otra infección, mientras las células que defienden a la persona luchan contra el virus. A veces, aunque una persona es sana y fuerte, las defensas del cuerpo reaccionan de forma exagerada y ponen en peligro su vida. Aún no existe cura para el COVID-19, pero los médicos están identificando qué medicamentos pueden ayudar a las personas a sentirse mejor.
Las personas se recuperan del COVID-19 cuando las células que combaten las infecciones de su cuerpo descubren cómo deshacerse del virus. En la mayoría de los casos, el cuerpo recuerda el virus y cómo deshacerse de él para que la persona no se enferme de nuevo. Los científicos se están apresurando a desarrollar una vacuna que fortalezca las defensas del cuerpo para luchar contra la infección del coronavirus. Al inyectar la vacuna a las personas, los científicos esperan que las células inmunitarias que defienden al cuerpo reconozcan inmediatamente el virus como amenaza. Así, cuando el virus real ingrese al cuerpo más tarde, nuestras defensas podrán identificar y destruirlo antes de que la persona se enferme o lo transmita a otra persona. ¿Cómo saber si tengo COVID-19? Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dificultad para respirar. Otros posibles síntomas son cansancio, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de músculos o articulaciones, escalofríos, náuseas, vómito, diarrea, secreción nasal y disminución del gusto y del olfato. La mayoría de las personas con COVID-19 tienen síntomas leves o no presentan ningún síntoma y se recuperan por completo. La única forma de confirmar si alguien tiene COVID-19 es mediante pruebas de laboratorio. La prueba consiste en que un técnico coloque un hisopo en su nariz para recolectar la muestra. Si cree que puede tener COVID-19 y no necesita atención de emergencia, llame al médico o al número de línea directa nacional de COVID-19 para que le indiquen lo que debe hacer. Busque atención médica de emergencia solo si sus síntomas empeoran o presenta dificultad para respirar, labios o cara azulados, dolor o presión en el pecho, confusión o no puede permanecer despierto. Procure llamar a emergencias antes de ir al hospital para que el personal se prepare y proteja a las demás personas de contagio. Lo mejor que puede hacer es evitar el virus y prevenir su propagación. Puede hacerlo mediante el distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, no tocarse la cara y aislarse o estar en cuarentena cuando sea necesario. Ahora analicemos las formas de prevenir la propagación de COVID-19 con más detalle. Para el distanciamiento físico, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomienda 2 metros de distancia. Cuanto más lejos esté de otras personas, será menos probable que el virus que viaja por el aire llegue a sus ojos, nariz o boca. Fuera del hogar, al tener contacto físico cercano, compartir alimentos o estar en un lugar cerrado por más de 1 hora con otras personas, como la iglesia, salones, gimnasios o su lugar de trabajo, también corre un mayor riesgo de infección. Si tiene que encontrarse con otras personas, considere hacerlo al aire libre para reducir el riesgo de contagio. El uso de mascarillas o cubrebocas no reemplaza el distanciamiento físico. Usar los 2 métodos es mejor que cualquiera de ellos por sí solo. Las mascarillas o cubrebocas disminuyen la transmisión del coronavirus porque retienen las gotitas de saliva. Hay historias exitosas por usar mascarillas. Un hombre viajó 15 horas de China a Canadá y al llegar dio positivo al COVID-19. Tenía tos seca, pero llevaba su mascarilla en el avión y las 25 personas más cercanas a él durante el vuelo dieron negativo a las pruebas. 2 estilistas de Missouri, en Estados Unidos, trabajaron estando enfermos de COVID-19 y tuvieron contacto cercano con 140 clientes, aun cuando el tiempo promedio de contacto con cada cliente fue de media hora. Todos los clientes y ellos usaron mascarillas y ninguno dio positivo o se enfermó de COVID-19. Cuando use mascarilla, asegúrese de que esté limpia y no se toque la cara, ni ojos, ni nariz, ni boca, ni frente mientras la use.
Lavarse las manos con agua y jabón es muy eficaz para destruir al virus antes de que entre al cuerpo. Si no tiene agua y jabón, puede usar un desinfectante de manos a base de alcohol. Si cree que tiene COVID-19 pero no necesita atención de emergencia, llame a su médico o al número de línea directa nacional de COVID-19 para recibir indicaciones. La mayoría de las personas se recuperan en casa sin necesidad de ayuda profesional. Si la persona está enferma, debe quedarse en casa y, de ser posible, aislarse en su propia habitación por 15 días desde el inicio de los síntomas hasta las últimas 24 horas sin fiebre y sin medicamentos. Para que el virus no se propague en casa, es importante usar mascarilla, tener distancia física y lavar superficies y manos con regularidad. A pesar de sus mejores esfuerzos, aún puede contraer COVID-19. Por ello, piense en cómo puede mejorar sus defensas, su corazón, sus pulmones y su salud en general en caso de que su cuerpo tenga que luchar contra el virus en los próximos meses. Si cree tener alguna enfermedad crónica, hágase un examen para determinar y tratar a tiempo enfermedades como el VIH, la obesidad, la presión arterial alta y la diabetes, y tomar los medicamentos que su médico le recomiende. Haga cambios en su estilo de vida para mantenerse saludable, como dejar de fumar, no consumir drogas, no abusar del alcohol, evitar alimentos procesados, exceso de grasas y de azúcar, comer más frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y estar físicamente activo. El COVID-19 es un desafío mundial. Cada persona tiene un papel importante para frenar su propagación. Siga los pasos descritos en este video y manténgase saludable usted, su familia y sus amistades. Trabajando juntos, superaremos este virus.